Las cotas angulares, como su nombre lo indica, muestran el valor del ángulo que se forma en la intersección de dos líneas. Al ejecutar el comando debemos indicar dichas líneas, o bien el vértice y los extremos que forman el ángulo. La ubicación que le demos a la cota indicará el valor del ángulo correspondiente. Aquí voy a indicar la primera línea, la segunda línea y después de donde ubique yo el cursor será el resultado del ángulo correspondiente. Vamos a crear otra cota angular, pero ahora aprovechando la opción de designar el vértice. Para ello voy a pulsar Enter en la ventana de comandos para que la opción predeterminada designar vértice funcione. Voy a indicar el vértice correspondiente y después los extremos de las líneas que forman el ángulo. He aquí el resultado. Las cotas de radio y diámetro se aplican a círculos y arcos. Cuando escogemos cualquiera de estos comandos, sencillamente debemos indicar el objeto al que debe aplicarse. Por definición, las cotas de radio van precedidas por la letra R, mientras que las de diámetro van precedidas por el símbolo correspondiente. Al arco le voy a aplicar una cota de radio. Simplemente voy a ubicar la posición de la cota y al círculo le voy a aplicar una cota de diámetro. Las cotas de coordenadas muestran las coordenadas X o Y del punto seleccionado, solo una de las dos según se ubique la cota. Cuando la cota se ubica horizontalmente, es claro que se refiere a un valor de Y, y cuando se ubica verticalmente, se refiere a un valor de X. Como ejemplificamos, para el caso de las cotas alineadas, una cota lineal nos muestra la distancia entre dos puntos, pero no nos funcionaría con algunos objetos. Por ejemplo, en el caso de este arco, una cota lineal me indicaría la distancia entre sus dos puntos finales. Pero esto no correspondería a la longitud del arco en sí. Para eso utilizamos lo que es correcto, que es una cota de longitud de arco. E indicamos el objeto y el lado donde debe ubicarse la cota. Con lo que obtenemos, ahora sí, el valor correcto. Las líneas directrices sirven para señalar los detalles de los dibujos sobre los que deseamos añadir una nota. Se activan con el menú Acotar, directriz M, después el punto al que deseamos que señale la directriz, su segmento de conexión y después escribimos la nota en sí. Observe que aparecen las herramientas para elaborar textos múltiples. Al pulsar aceptar, la directriz queda concluida. Como cualquier objeto de AutoCAD, las cotas también son susceptibles de edición. Si yo hago clic en una de ellas, presenta pinzamientos y con ellos todas las opciones que tenemos para editar. Por ejemplo, yo podría escoger un pinzamiento base y modificar la altura de las líneas de referencia. Otra opción es que si yo elijo una cota junto con el objeto que es acotado y después modifico la forma de este, la cota automáticamente actualiza su valor para representar de nueva cuenta el valor real del objeto. Por su parte, el menú contextual nos ofrece también algunas opciones de edición de cotas, las cuales una vez después de elegidas se pulsa el botón derecho del ratón y observe que tenemos esas opciones aquí. Opciones muy similares las obtenemos con la barra de herramientas Acotar, que presenta este botón llamado precisamente Editar cotas. Ahora que si de lo que se trata es de modificar exclusivamente el texto de la cota, entonces
usted deberá utilizar el botón que está a la derecha en la misma barra de herramientas. Finalmente tenemos este otro botón llamado actualizar cota, que modifica la cota designada actualizándola a los cambios que hayamos establecido en su estilo, pero para ello necesitamos revisar precisamente qué son los estilos de cota. Los estilos de cota son muy similares a los estilos de texto que vimos anteriormente. Se trata de establecer una serie de parámetros y características de las cotas que quedan grabados bajo un nombre. Cuando creamos una cota nueva podemos elegir que tenga ese estilo y con él todas las características que hayamos definido. Asimismo, igual que los estilos de texto, podemos modificar un estilo de cota y luego hacer que las cotas se actualicen precisamente con este botón. Observe que en la barra de herramientas tenemos una lista desplegable que muestra los estilos de cota que estén establecidos en ese momento. Lo mismo ocurre con el centro de controles, donde también tenemos una lista desplegable con los mismos estilos de cota creados. Para crear estilos de cota y administrarlos usamos este botón de la barra de herramientas o bien este botón del centro de controles. Ambos abren el siguiente cuadro de diálogo. La lista de los estilos creados está en la ventana de la izquierda, mientras que en la ventana de la derecha tenemos una simulación de los parámetros actuales del estilo elegido. Los botones a su vez permiten modificar los estilos, crear estilos nuevos o bien elegir alguno para su uso con el botón definir actual. Por tanto, si yo deseo tener un estilo de cota que sea distinto a los que existen, pulsaré el botón nuevo, lo que me lleva a este cuadro de diálogo en donde debo definir su nombre. Y después a un nuevo cuadro de diálogo que tiene una serie de cejas en donde puedo ir modificando las diversas características de la cota. Por ejemplo, en la ceja líneas, que se refiere precisamente a las líneas de referencia, a los trazos, su grosor, su tamaño, etcétera. La siguiente flecha que modifica, la siguiente ceja que modifica las flechas, en donde yo podría modificar su tamaño. La ceja en donde puedo modificar el texto, ajustarlo, etcétera. En realidad este tipo de cuadro de diálogos ya no representaría mayor problema, toda vez que bastaría con ir creando combinaciones de estilos de cota y después utilizarlos en su trabajo, simplemente invocando su nombre o eligiéndolo antes de crear la cota, tanto del centro de controles como de la barra de herramientas.